Dice la palabra de Dios: casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es interesante ver el tramo que dedica Pablo, la cantidad de versículos que aparecen aquí dedicados a la mujer y la cantidad de textos, de versículos que dedica en consejería al varón, al hombre. Parece ser que este problema del machismo no es algo propio de nuestra época, nada más, sino algo que se daba también en aquel entonces, cuando se abusaba tanto de la mujer. Como dije el día de ayer, en la primera parte de este tema, el matrimonio, consejería de matrimonio, que da Pablo, en Efesios 5, que el Evangelio devolvió su dignidad a la mujer. Dios exige en su palabra que a la mujer se le trate con dignidad, se le trate de manera correcta. Bueno, pero es una inclinación natural, ¿verdad?, de la carne, en el ser humano, el abusar de su autoridad. En el caso del varón, abusar de la autoridad. Y eso no es correcto. Porque ante Dios, el varón, como dije ayer, el varón y la mujer son del mismo valor, solamente que cada uno tiene diferente rol en lo que es la relación matrimonial. Al varón le toca dirigir, él es la cabeza. Pero ¿qué es lo que implica Pablo al decir que las casadas se sujeten a sus maridos? Veíamos el significado de la palabra sujetarse, que es la traducción de un término griego que significa obedecer, someterse, sujetarse, ser sumiso. Eso significa. Esta es la misma palabra que usa Pablo en otros versículos más, en otros pasajes más del Nuevo Testamento, como es en el caso de Romanos 13:1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades civiles, porque estas están puestas por Dios, y el que se opone a la autoridad de Dios, se opone. La misma palabra. También en 1 Corintios 16:16, cuando dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esta es la misma idea y es la misma palabra. Tito usa la misma palabra en el capítulo 2, versículo 5, cuando pide a las mujeres que estén sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no
sea blasfemado. Pedro usa el mismo término en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, cuando recomienda a las mujeres que tienen maridos incrédulos a que se sujeten a ellos. Y usa exactamente la misma palabra. Dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen crean por la conducta de sus mujeres. Y en 5.5, en un estilo diferente, habla a los jóvenes, pero usa la misma palabra Pedro cuando dice: jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos. Entonces, estos pasajes predomina la idea de estar bajo autoridad, y es someterse a autoridad, pero de manera correcta, no rezongando, no repelando, no quejándose: ay, pues ya ni modo, me tengo que someter, ya que no, sino hacerlo de manera obediente, sumisa, con una voluntad decidida. Eso es lo que Dios exige en su palabra. Entonces, el matrimonio, vemos que es un cuadro que retrata la relación que hay entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, o sea, su esposa, como lo vemos en el versículo 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo dirige a la iglesia, ese departamento donde se encuentra el comando de todo el cuerpo es el cerebro, es la cabeza, y es ahí donde vienen las órdenes para que todo el cuerpo se mueva, se dirija. De la misma manera, Cristo es la cabeza de su iglesia, es el cuadro de mando, es el centro de mando, y es ahí donde viene la dirección para todo el cuerpo, que es la iglesia. Haciendo referencia a esto como una ilustración, como una metáfora, el Señor Jesucristo siendo la cabeza, también el varón es la cabeza de la mujer. Fíjense lo que está diciendo la Biblia, lo que está proponiendo, algo que pues ya no está de moda, algo que se quiere negar, la gente se va a molestar, sobre todo las mujeres muchas veces reaccionan dentro de nuestras mismas iglesias. No, pues eso es volver atrás, es llegar a los tiempos de la Edad Media o llegar a la época de la Revolución, cuando los hombres abusaban demasiado de la mujer. No, pues no es así como lo presenta la Biblia. Ahora vamos a tratar de explicarlo para no causar ninguna molestia. De hecho, la mujer deberá sentirse agradecida con Dios, que Dios le dé un lugar tan importante, y que en este pasaje, en este capítulo, dedique un tramo mucho más grande el apóstol Pablo para recomendar a los hombres, para hacer entender al varón cuál es su rol en el matrimonio, cuál es su función y cómo debe desempeñar su función como cabeza. Y es ahí donde la palabra de Dios, ¿verdad?, trae armonía, y trae dicha, trae gozo, trae felicidad, porque si nosotros nos sometemos a la manera en que Dios lo propone, las cosas van a salir bien. Así que como la iglesia está sujeta, o sea, está sumisa, está obediente a Cristo, está siguiendo la dirección de Cristo, las casadas también deben estar sujetas, obedientes a sus esposos. Este pasaje se resume básicamente en dos pensamientos, ¿verdad? No hay que buscarle demasiado, ni meterse en unas complicaciones teológicas terribles como para decir: ay, yo no voy a entender esto. Es muy simple, y lo vamos a resumir en dos pensamientos. Uno, el marido debe amar a su mujer así como Cristo ama a la iglesia. Ese es el primer pensamiento. Es la propuesta de Dios, es lo que Dios exige. El marido se le ordena amar a su mujer así como Cristo pone el ejemplo amando a su iglesia. Segundo pensamiento, la mujer debe sujetarse y respetar a su marido. La mujer debe
sujetarse y respetar a su marido. Ayer hablaba yo de casos que se dan, ¿verdad? Que cuando la mujer tiene mucha inconformidad con el esposo, cualquier oportunidad que tiene para hablar de él, mal de él, ante la iglesia, ante sus amistades, ante vecinos a veces, es una cosa incorrecta. Debe mostrar respeto, es lo que Dios exige. Mujer, respeta a tu marido. Eso te va a dar mucha bendición de Dios si tú no blasfemas su palabra. El no hacerlo es blasfemar la palabra de Dios. Y no porque el hombre sea superior a la mujer. Ya vimos en la palabra de Dios que Dios ya no hace ninguna diferencia, el Evangelio no hace ninguna diferencia entre el varón y la mujer. En Gálatas 3:28 vimos este pasaje donde dice que delante de Dios ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, no hay ni griego ni escita, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Es decir, somos del mismo valor a los ojos de Dios. Y lo que debemos entender nada más es esto: Dios ha dado una función distinta a cada uno en la vida. La mujer debe ser mujer. Decía ayer que ningún varón podrá superar a una mujer en lo que corresponde a ser mujer, pero ninguna mujer logrará superar a un varón en lo que corresponde ser varón, porque Dios nos hizo diferentes. Y hay áreas incluso en nuestro cerebro que bendijo más que ellas, y hay áreas en su cerebro que bendijo más que a nosotros. Bueno, Dios es soberano. Dios hizo las cosas así. Entonces, si el matrimonio siguiera al pie de la letra estos lineamientos de la palabra de Dios, miren, las cosas no estarían como están ni en la sociedad, no estarían así en el hogar, no estarían así en el mundo. Nuestros hijos crecerían felices y seguros. Estaríamos forjando generaciones con un futuro muy promisorio en el aspecto moral y espiritual, y no tendríamos nosotros los índices tan elevados que hay de crimen y de delincuencia, delitos, de tantas cosas. No tendríamos las cárceles tan llenas de gente. ¿Saben ustedes que el lugar donde se fabrican delincuentes es el hogar? Es donde un padre y una madre no... Para empezar, muchos ni están. Algo que se discutía ya desde hace unos 10 años es que la mujer norteamericana promedio se sentía robada. ¿Por qué? Porque ya no estaba en casa y los hijos estaban bajo el cuidado de una nana o de una televisión. Y eso es lo que trajo tantos problemas a la sociedad allá en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Nuestro país no es la excepción. Antes, cuando las cosas se manejaban, como decimos, a la antigüita, las cosas funcionaban un tanto mejor, teníamos una sociedad más estable. Pero ahora, mis amados hermanos, las cosas están terribles. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar a la palabra de Dios. El problema de la sociedad moderna es un problema teológico. El problema que vivimos en la sociedad moderna es un problema teológico. ¿Qué está pasando? Que la gente no conoce a Dios. Y lo último que pensaría la gente hacer es volver a Dios. La gente debe volver a la palabra de Dios. Hay una necesidad urgente de que la sociedad regrese a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con este libro? Ya lo consideran obsoleto, incluso los cristianos. Esto es lo más triste. Nos la pasamos de oficina en oficina buscando psicólogos, psiquiatras, llenándonos la mente de consejería totalmente ajena a la palabra de Dios, porque de donde se nutren estas personas que estudian este tipo de carrera, bueno, no estoy para hablar mal de ellos, pero sí para decir lo que siento que es la verdad. Se nutren de escritos, obras
de personas que no creen en Dios. La mayoría de ellos son ateos. Entonces, ¿qué te puede aportar un ateo con respecto a la palabra de Dios? Nada, lo primero que va a hacer es negarla. Y es una cosa muy triste ver que incluso en nuestras iglesias, incluyendo la nuestra, porque no lo voy a decir, confían más en las palabras de un psicólogo ateo, incrédulo, que confiar en la palabra de Dios. Y con ellos han decidido que ya no es necesario apegarse tanto al registro bíblico para la educación de nuestros hijos. Pero bueno, ese es otro tema, es el que sigue, la educación de los hijos, cuando habla de los hijos. Pero aquí estamos hablando del matrimonio, pero es lo que lleva a eso. Si no hay un buen matrimonio, no hay una buena guianza en el hogar. Si el esposo no está desempeñando su papel como Dios lo dice, las cosas simplemente no van a funcionar bien. Entonces vamos a ver esto en parte. Ahora ya vimos los dos pensamientos centrales de este pasaje. El marido debe amar a su mujer, la mujer debe respetar a su marido. Bueno, vamos a desglosar esto. ¿Cómo se debe hacer esto? El deber de la mujer, sujetarse, ¿verdad? Sujetarse a su esposo. Lo dice el versículo 22. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como el Señor. Dios ha dado al hombre la preeminencia de dirigir y gobernar por creación. Así lo muestra la palabra de Dios. Y en esa ley original de relación es como dice la palabra: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Palabras de Dios, no son mías. Quiero recordarles que estas palabras no son mías. Yo ya las adopté, las hago mías porque son de la palabra de Dios y yo siempre voy a abrazar y honrar la palabra de Dios. Pero es que así dice la palabra de Dios. Tu deseo, Génesis 3:16. Claro, esto lo dijo Dios a Eva después de haber comido del fruto prohibido, después de haber desobedecido, cuando el pecado había entrado a ella. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vaya que se ofende esto. ¿Y por qué me voy a dejar que se enseñoree de mí mi marido? Si yo soy igual que él en valor, él no tiene por qué mandarme, no tiene por qué dirigirme. Bueno, si lo va a hacer como dice la Escritura, tendrás que obedecer. Cristo, como cabeza de la iglesia, además, mira, lo hace de manera tierna, hace su papel muy bien, y de ahí debemos copiar los hombres, la manera en que Jesús lo hace. El esposo es la cabeza de la mujer. Bueno, ¿cómo se desempeña Cristo como cabeza de la mujer? Bueno, le provee protección, le da dirección y le da sustento. ¿Verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que el Señor Jesucristo hace. Él es tierno con la iglesia, Él es amoroso con la iglesia, Él es paciente para con la iglesia y Él le da protección, le provee dirección y le provee sustento. Bueno, honramos a las mujeres que tienen que participar en la vida laboral, ¿verdad? Y que deben buscar sus ingresos, propios ingresos, algunas porque viven solas, otras porque tienen hijos y no cuentan con el respaldo de un marido. Bueno, Dios bendiga a estas mujeres y les ayude, porque ellas tienen que buscar su propio sustento. Otras, aun con marido, lo hacen, como la mujer virtuosa, era una mujer que trabajaba, era una mujer que vendía, que comerciaba, era una mujer industriosa. Pero la responsabilidad mayor del sustento de la casa y protección debe ser el varón. Algunos piensan que esto ya es cosa del pasado. Yo no lo creo. Yo les digo, voy a honrar la palabra de Dios. Y yo no les estoy hablando de algo que leí en un libro nada más. Les hablo de la experiencia. Esta ha sido mi vida, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Y bueno, funciona. Yo les digo que funciona. Cuando el varón toma su papel y en lugar de depender de la mujer,
él se esfuerza porque ella no se lastime en la vida, porque ella esté protegida, porque ella goce de buena dirección y de una dirección y protección amorosa. Eso es lo que pide la palabra de Dios. Bueno, aquí lo tenemos. De la misma manera, el esposo como cabeza de la esposa debe proveer amorosamente este cuidado, esta dirección, esta protección, y debe proveer este sustento. Todavía en las bodas, cuando se dan sus votos, el varón y la mujer, el varón deposita las arras sobre las manos de la mujer y le provee, le promete provisión, le promete sustento. Y ahora el sustento no solamente es el material, hay algo mucho más importante que lo material, y eso es animar, ayudar, guiar a la persona espiritualmente. Y de eso vamos a hablar. Bueno, entonces, en primer lugar, hablamos ya de la sumisión de la esposa, la sumisión, la obediencia, la sujeción de la mujer hacia el esposo. Pero la parte más larga la dedica Pablo, como ya les dije, para aconsejar al esposo, a los esposos. Desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Yo no sé por qué nos tienen que pegar más duro a los varones. No lo sé. No hay tanto que buscarle. En realidad no hay una sola ocasión que el Nuevo Testamento exija, ni por medio de Pablo, ni por medio de Pedro, ni de los demás apóstoles, a que la mujer ame a su esposo. Búsquelo y se dará cuenta que es cierto lo que le digo. Solamente en una ocasión, de manera indirecta, ¿verdad? Tito pide a las mujeres ancianas que enseñen, que aconsejen a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos. O sea, de manera indirecta lo dice. Pero el consejo directo al varón, pues a la mujer así, mujer, ama a tu marido, no. ¿Y saben por qué creo yo que no lo dice la Escritura? Porque normalmente la mujer lo va a hacer. La mujer es un tanto más hecha de esa manera, su estructura emocional, infraestructura emocional así es. Ella es más sensible, más emotiva, más crédula. Basta con que el varón se le quede mirando bonito y le diga palabras bonitas y ya está. ¿Cuántas no caen en eso? Han caído y muchas veces el varón se aprovecha de eso. Observe usted que los comerciantes tienen un horario especial para visitar las casas y ofrecer sus productos. Esta es argucia de los comerciantes. Ellos no están ellos no se presentan a la casa cuando está normalmente el esposo. Bueno, ahora sí se enfrentan al caso de que muchas veces sí está el marido porque la mujer es la que está trabajando y el marido está en casa cuidando a los niños. Está al revés. Pero por regla general, pensemos que el comerciante busca atacar cuando el varón no está. ¿Por qué? Pues es más fácil convencer a la mujer que al varón. Ahora hay mujeres sabias que piden la opinión del varón antes de obtener un producto, pero hay mujeres que se emocionan y dicen, ay, pues luego le digo a mi marido, y al rato se meten en problemas. En una ocasión, fíjense, sucede incluso en la iglesia, una hermana ofrecía productos a mi esposa y le decía a mi esposa, espérese, voy a preguntar a su marido. La hermana se le desesperó y le dice, hermana, que usted no tiene voluntad propia. Le dice, pues fíjese que mi voluntad está alineada con la voluntad de mi marido. Él es el que me provee, entonces yo debo preguntar si lo puedo comprar o no. ¿Ve usted a qué lleva la filosofía moderna, la manera de actuar moderna? Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo me gano mi dinero. Es más, hay hogares donde la mujer ingresa más fondos, más dinero a la casa que el varón. Bueno, eso no debería ser un problema siempre y cuando esté dispuesta a tomar su lugar, pero normalmente eso genera problemas por la situación que tenemos con nuestra carne, nuestra herencia pecaminosa. Pero bueno, el esposo en su deber es la de amar a su esposa, lo dice el versículo
25, maridos, amad a vuestras mujeres. No sé por qué lo tiene que repetir tanto la Biblia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, amen a su mujer. Ahora, ¿cómo manifestó Cristo su amor para con la iglesia? ¿Y cómo lo sigue manifestando? Porque lo sigue haciendo. Cristo ama a su esposa. Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, se sacrificó por ella. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, muerte que se aplicaba, ese estilo de muerte que se aplicaba a los peores hombres de la tierra, los criminales más terribles del imperio de Roma. Él se sacrificó. Y eso es lo que define el amor. El amor es sacrificial. Dice Pablo en 1 Corintios 13 que no busca lo suyo, sino que busca el bienestar del objeto de su amor. Entonces, el amor es sacrificial. Es buscar no mi bien, sino el bien del objeto de mi amor, es decir, el bien de mi esposa. ¿Quién debe ir primero? Mi esposa. ¿De usted? Que no se trata aquí de que tú me obedeces y ya, yo soy el varón y te aguantas. No. Vas a dar una dirección amorosa, vas a dar protección, dirección, instrucción, pero amorosa. Te vas a sacrificar por ella, te vas a matar por ella, de ser posible. El hermano Paul Washer ponía una ilustración muy cruel una vez. Digo, voy a poner una ilustración muy cruel, pero yo quiero que me entiendan, varones, lo que es la relación en el matrimonio y qué tanto debemos nosotros respetar y amar a nuestra esposa. Y él dijo, vamos a suponer que voy con mi familia a medio río y de un momento a otro la corriente empieza a correr y arrastra la barca donde vamos, y nos volteamos. ¿A quién creen ustedes que voy a salvar primero? ¿A mi mujer o a mis hijos? Pues mi mente corrió, no, primero los chamacos. Dice, no, yo salvaría a mi mujer. Y eso me hizo pensar, digo, esto está terrible. Qué ilustración tan cruel. Pero dice, hermanos, esto es para que ustedes entiendan lo que es el compromiso que nosotros los varones acarreamos cuando nos casamos. Estamos prometiendo amar y respetar a nuestra mujer hasta que la muerte nos separe. Y vamos a amarla así como Cristo amó a la iglesia. Cristo se sacrificó por ella. Y es donde nosotros los varones debemos preguntarnos, bueno, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a dar por mi mujer? ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar y a sacrificarme por mi esposa? No es mi Dios, no es mi ídolo, pero es mi mujer. Dios me la dio y me la encargó para cuidarla, para protegerla, para amarla, para proveerle, para cuidarla, como Cristo ama, protege, dirige y cuida a su iglesia de una manera tan amorosa. Esta es la mejor descripción de sacrificarse por el objeto de nuestro amor. Perderlo todo por ella. El hombre es cabeza, entonces, no para abusar de su autoridad, sino para ser afectuoso, tierno con ella. Usted dirá, bueno, hermano, pero usted no conoce a mi mujer. Es que mi mujer es, de veras, que es cabezona. A veces se expresan así de manera burlesca. Es que mi mujer es más necia que una vaca. Mira, ten cuidado cómo te expresas de tu mujer. Ten mucho cuidado. Dios no avala ese tipo de expresiones. Tú te quejas porque dices que ella tiene defectos. Tú crees que no los tienes. Tú también los tienes. No es que tiene tantas imperfecciones. Si yo hubiera sabido cómo iba a ser.
no me caso con ella. No es tiempo para volverte filósofo y ponerte a filosofar y decidir si fue correcto o no estar casado, casarte o no casarte con esta mujer. El hecho es que ya estás casado y tú diste tu palabra y dijiste hasta que la muerte nos separe. Venga como venga nuestra suerte, sea que mejore, empeore, en salud, en enfermedad, en pobreza o en riqueza, como sea. No, pero es que, pastor, tú no conoces las tonterías que hace mi mujer, las cosas que hace, sus imperfecciones. No, claro que sí. Cristo, ¿acaso no conoce las imperfecciones de su iglesia? Su iglesia en Él es perfecta, pero en sí misma no lo es. Su iglesia está siendo santificada, pero todavía no está en perfección. Y Cristo es paciente para con ella. Él dice la palabra de Dios que Él la entiende. Dios entiende que nosotros somos polvo. Y Él conoce, sabe que tenemos debilidades. Pero ¿acaso el Señor no es paciente para con su iglesia imperfecta? Por supuesto que lo es. Él la va a perfeccionar un día, pero mientras eso llega, Él es paciente con ella. ¿No deberíamos nosotros también ser pacientes con nuestra esposa e irla apoyando, animando, guiando hasta que ella logre crecer más en santificación? Mire usted lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego dice, así también, ¿sabe usted? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ese cuidado amoroso, esa protección amorosa, esa guianza amorosa que da Cristo a su iglesia, esa protección que Él da y ese cuidado que Él tiene para irla perfeccionando día con día, ayudándola a crecer en santidad. Ahora sabemos que en este mundo no lo lograremos, ¿verdad? La iglesia nunca será perfecta en este mundo. Un día así será, un día así será. Pablo lo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso sí será, hasta el día de Jesucristo. Pero mientras vamos a estar batallando con nuestras imperfecciones toda la vida, y con el pecado vamos a batallar hasta que llegue la muerte. Pero Cristo seguirá siendo paciente. Él sigue siendo paciente contigo, conmigo. ¿No deberíamos nosotros también tratar de ser pacientes con nuestra esposa? El amor de Cristo por su iglesia es un amor sincero, puro, ardiente, dice Matthew Henry. Me encanta esta frase. El amor de Cristo por su iglesia es sincero, puro y ardiente. Oh, Él la ama, la sigue amando. Debemos tener cuidado entonces cómo nos expresamos de la iglesia, porque esta es la esposa de Cristo. Yo me pregunto si a usted, esposo, le gustaría que alguien llegara y le dijera insultos contra su mujer y usara los términos ofensivos más terribles. ¿Qué sentiría usted en su corazón y qué querría usted hacer esa persona que se expresara de una manera tan vulgar con respecto a su esposa? Imagínese usted lo que siente el Señor Jesucristo cuando nosotros nos andamos expresando mal los unos de los otros. ¿Qué sentirá el Señor cuando nosotros, varones, tratamos de manera incorrecta
a nuestra mujer, la tratamos con dureza, con crueldad. Bueno, el amor abnegado del esposo por su esposa, ¿sabe usted qué va a lograr? Dos cosas. Ella va a crecer en su relación con la esposa, con usted. Ella va a crecer en santidad, ella va a crecer espiritualmente. Su desarrollo espiritual será bueno, no se va a amargar, ella se sentirá segura con usted, marido amoroso. Ella se sentirá protegida, ella se sentirá segura porque tendrá una dirección amorosa, pero ella también crecerá en espiritualidad, en santidad. Y su matrimonio se va a enriquecer de esta manera. El amor abnegado del esposo además facilitará el camino a ella para sujetarse a usted. Sabe que nosotros los varones muchas veces bloqueamos a la esposa para que con tranquilidad y con presteza se sujete a nuestra autoridad. Bueno, es porque nosotros no le facilitamos el camino. ¿Cómo se facilita el camino a la mujer para que pueda lograrlo y ella pueda tomar su papel, su función y obedecer? Pues si tiene una dirección sabia, no será difícil para ella hacerlo. Si está rodeada de amor y el varón genera, por la gracia de Dios, un ambiente de amor para ella, de protección, de seguridad, pues a ella no le costará obedecerte. Porque siempre tiene que pensarlo ella. Observa lo que dice la palabra de Dios. Cristo santifica a su iglesia y la purifica con la palabra. Versículos 26 al 27. Lo voy a leer de nuevo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo hace esto por su iglesia. La santifica, la purifica. ¿Con qué? Con la palabra. Y un día la va a presentar a sí mismo sin ninguna mancha, sin ningún error, sin arruga, sin nada, perfecta. El amor que el esposo siente por su esposa y da a su esposa hace que ayude a buscar que ella se conforme cada día más a Cristo. El esposo le guía a la santidad. El esposo amorosamente le guía a la pureza, a crecer en santificación. Debemos cooperar de tal manera con la esposa para que ella crezca en santidad. Cristo se preocupa por ella. Bueno, ¿qué es lo que ayudará para esto? Bueno, es bueno que como varón y mujer, el esposo o la esposa tengamos un tiempo juntos con el Señor. Es nuestra necesidad hacerlo por nuestra cuenta también, pero para crecer como pareja, eso es muy importante en la relación matrimonial, que el esposo se preocupe por alimentar espiritualmente a su mujer, ayudarle a crecer en santidad. Bueno, adiós a programación incorrecta en la televisión, en el cine, qué sé yo. Usted debe buscar el bien de su mujer, el bienestar espiritual de su esposa. Usted es su pastor en casa. Decía ayer, qué tristeza me da que las hermanas tengan más confianza con el pastor que con el marido. Eso es incorrecto. Y antes de venir a buscar consejo conmigo, que yo no voy a negar si lo necesita, pero quien está primero allí antes que el pastor debe ser el esposo. Pero ¿qué pasa muchas veces con el esposo? Que las cosas están cambiadas en el hogar. Quien lleva la dirección espiritual en el hogar es la mujer, muchas veces. Y es la mujer la que debe estar animando al marido a que busque al Señor.
Es la mujer que lleva los empujones al marido a la iglesia, porque el marido se considera cristiano porque pues ya está ahí, pero nunca lee la Biblia solo, no busca al Señor en oración solo, no medita solo, y muchas veces es la mujer la que lo tiene que estar animando. Y algunos padres, ¿verdad? Animan a sus hijos: mira, cásate con la señorita fulana de tal. Es más, mira, cásate con la misionera, porque esa sí te va a ayudar espiritualmente. Están cambiando las cosas, señores. Ese muchacho va a echar a perder la vida de esa pobre misionera. Tenga usted cuidado con él. Va a destruir la vida de esa mujer. Debe ser al revés. Quien debe proveer la dirección espiritual, amorosa y tierna en el hogar, no es la mujer, es el varón. Ella está para ser guiada, para ser amada, para ser protegida. No el varón, no su muchachito, ay, que necesita una nana espiritual, no. Él necesita buscar a Dios. Y si las cosas van a funcionar bien en el matrimonio, es porque el varón tome su lugar. Ahora viene el extremo opuesto. La mujer que no deja que el marido tome su lugar porque ella se siente la pastora de la casa. No existen pastoras en la iglesia, en la Biblia, mis queridas hermanas. Solamente es pastores. Acuérdense que el Señor jamás trajo una apóstola con él. El Señor ha dado ese lugar de responsabilidad al varón y la esposa debe tomar el suyo. Bueno, ahí está. Esta es una parte muy importante en esta sección. El marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Pues ya no son dos, son uno. Por lo tanto, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice el versículo 28. 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Ve usted? Este sustento no solamente es el material, eso es importante. Dice el apóstol Pablo que el varón que no provee para los suyos, para su familia, es peor que un incrédulo y además ha negado la fe. Ya casi es un apóstata aquel que no provee para su esposa y para sus hijos. Está esperando que la esposa le dé todo. Ese es un mal testimonio. Y la Biblia lo reprueba y yo lo repruebo con la Biblia. Yo no puedo sentir respeto por alguien que no haga su parte como Dios lo ha dicho. Así lo dice el Señor. Cristo ama a la iglesia y lo demuestra sustentándola y cuidándola. Pues la provisión más grande que podemos dar, la aportación más grande que podemos dar a la mujer es su guianza espiritual, es alimentarle lo más que podamos en la palabra para que ella crezca, para que ella madure, para que ella esté bien. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí viene el principio, porque somos uno, ¿no? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Son una entidad federativa, son una entidad soberana ya, y deben buscarse por sobre todas las cosas. Nosotros somos miembros de Cristo, miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso el esposo debe preferir, siendo uno con su mujer, la relación con su esposa por sobre todas las demás relaciones, incluyendo a papá y a mamá. Si una vez que se casan, adiós, búsquese su lugar, vivan su vida, agarren su Biblia y cada quien haga lo suyo. Las palabras que repite Pablo aquí son de Génesis 2:24, palabras de Dios. Por esto tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué hará cada quien? Pablo lo resume en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando dice misterio, está diciendo cosas que yo no puedo explicar bien. Es un misterio.
No es fácil de entenderlo. ¿Cómo es que se da esta relación y cómo es que nos volvemos uno, un hombre y una mujer? Miren, yo no podía entender cuando tuvimos nuestra primera hija, por qué mi mujer podía estar tan tranquila y yo sentir el problema de malestar estomacal y asco y cuanta cosa. Y tener necesidad de tantas otras cosas que ella no sentía. Hay un misterio aquí que yo no entiendo. Pero cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y se hacen uno, se consuma en amor este matrimonio, uniéndose un varón y una mujer, muchas cosas suceden que nosotros jamás podremos explicar en palabras. Por eso dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Eso es un misterio también. Somos uno. ¿Y cómo se manifiesta esta unidad? Nosotros amamos a Cristo intensamente, pero eso es lo más importante, es que Cristo nos ama a nosotros, nos da de su amor y nos lo comparte constantemente, diariamente. Y es un amor, como dijo Matthew Henry, es un amor tierno y ardiente. Ay, qué bonito, qué hermoso es Cristo. Y resume todo lo que dijo aquí en unas cuantas palabras el apóstol Pablo. Esto es lo que les he querido decir y no quiero que se les olvide, dice Pablo. Esto es lo que yo quiero decir. Que el varón ame a su mujer. ¿Por qué lo tiene que decir el último texto? Porque somos muy tercos. Somos difíciles para entender esto y más para hacerlo. El varón ame a su mujer. Esta es la clave. Ame a su mujer. ¿Quieres que ella te obedezca? Ámala. Demuéstraselo con hechos, que tú la amas, no nada más. No, ella ya lo sabe. Me decía un hermano en la cuenca, ya le dijiste a tu mujer que la ama, ella lo sabe. No, ella necesita oírlo y necesita que lo expreses de una manera tangible. Y la mujer respete a su marido. Esta es la clave. Esto es lo que va a cambiar, que nuestra sociedad cambie, prospere, se componga, mejore, que nuestro hogar prospere, se componga, mejore. Va a ser que el hombre cumpla con su papel, amando a su mujer, y la mujer que respete a su marido. Que Dios les bendiga. Espero que las cosas funcionen mejor en su matrimonio, que sus hijos en casa vivan en un ambiente de amor, de paz, de felicidad. Si algo te va a dar hijos seguros, amorosos, va a ser eso. Bueno, las palabras de ese himno que está sonando nos lo dicen. Ojalá lo puedan buscar hoy y meditar en el mensaje de ese canto. Vale la pena. Danos un bello. Y Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Les amo en el amor de Cristo. Cuánto les extraño. Les extraño hasta las lágrimas. Pero un día esto va a pasar. Esto no va a pasar. El Señor estará con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.